Hola, yo soy Juliana Benítez, soy psicóloga desde hace más de 15 años, egresada de la Universidad Central de Venezuela con una especialización en desarrollo organizacional y también una certificación como Master Coach and Trainer emitida por la TAM Coaching School. Dentro del ámbito del neurocoaching, me he venido desarrollando más específicamente en el neurocoaching de vida. Esto quizás por el vínculo con la psicología. Y dentro del neurocoaching de vida, pues hemos venido viendo en los últimos años que hay una variable, un constructo psicológico que ha venido tomando importancia, ¿no? Entre muchos otros. Que es la resiliencia. Y es por eso que quise dedicar mi ponencia en este congreso, en esta oportunidad que me están dando para compartir un poco mi experiencia sobre este tema, ¿no? De cómo podemos abordar dentro de un proceso de coaching o neurocoaching el tema, la variable, el constructo resiliencia. Y la verdad es que hay muchas maneras de hacerlo. Obviamente cada quien pues le da su toque, de su estilo personal como coach. Pero igual quise pues compartirles un poco de lo que yo hago, de cómo yo lo veo. Y aún así pues les digo, hay muchas maneras de abordarlo. Pero creo que es importante atender en primer momento lo más básico. ¿Okay? Sabemos que dentro de nuestro proceso hay una serie de etapas, pero hay cosas muy elementales a lo que nosotros como coach podemos o debemos atender, y en caso de la resiliencia esos pequeños detalles nos pueden ayudar a que nuestro cliente, nuestro coachee potencialice su resiliencia, ¿okay? En caso pues de que surja el tema dentro del proceso, dentro de la sesión de coaching. Antes de adentrarnos en el tema del abordaje, creo conveniente primero entrar un poquito en una parte teórica, algo muy breve, un marco muy referencial, pero necesario. Y pues aquí les digo, y seguramente ya ustedes saben, han escuchado, que el término resiliencia es un término que realmente viene de las ciencias naturales, pero que desde hace unos años nos hemos traído al campo de las ciencias del comportamiento. Y entonces podemos conseguir dentro del ámbito de la psicología unas primeras referencias teóricas que vienen de Joe Bowlby, cuando hablaba de la teoría del apego, pero que se encontró con esto que tiene mucha relación, y definió en ese momento la resiliencia como la capacidad de los seres humanos para superar periodos de dolor emocional y situaciones adversas, siendo que salen fortalecidos de ellos. Obviamente es la parte más importante. ¿Esto qué quiere decir? Que la resiliencia lo podemos ver como un proceso de adaptación, bien sea a la adversidad, al trauma, a la tragedia, ¿okay? Y que para bien o para mal, esta adversidad la podemos encontrar en distintos ámbitos. Entonces, podemos ubicarnos en problemas de índole personal, familiar, problemas de salud, problemas económicos, etc. ¿Okay? Por eso es tan importante poder, como seres humanos, desarrollar nuestra resiliencia. Ahora bien, les debo decir, como seres humanos, desarrollar la resiliencia, ¿qué implica? Que la resiliencia, como lo han mostrado las investigaciones, es algo ordinario. ¿Qué quiere decir esto? Que no es extraordinario. Hay quienes dicen incluso no es una característica que la gente tiene o no tiene, ¿okay? Simplemente hablan de conductas, pensamientos y acciones que pueden ser aprendidas y desarrolladas por cualquier persona. Eso quiere decir también
que nosotros como humanos comunes y silvestres podemos sobreponernos ante los estímulos adversos que se nos presentan en el camino, ¿ok? Que siempre se nos van a presentar en un momento u otro. Pero ¿qué realmente nos hace decir o qué nos hace ser una persona resiliente? No es que se presente el estímulo adverso, sino que tengamos o hagamos un uso decidido y firme de la capacidad de abordar, de salir fortalecidos de esas adversidades. Eso es lo que realmente nos hace resilientes. Con esto también podemos decir que el ser resiliente no quiere decir que la persona escape al dolor emocional. De hecho, diría que todo lo contrario, ¿no? Como dicen en algunas literaturas, que el camino hacia la resiliencia posiblemente esté lleno totalmente de obstáculos que afectan el estado emocional de la persona. Pero, realmente, ¿cómo es una persona para desarrollar esa resiliencia? Sería la pregunta consecuente y lógica, ¿no? ¿Cuáles son esos factores que le permiten a una persona desarrollar su resiliencia, potenciar su resiliencia? ¿O qué las diferencian qué diferencia puede haber entre una persona resiliente y una no resiliente? Es aquí donde nosotros como coach debemos estar muy atentos a identificar en nuestro cliente, en su verbatim, en lo que reporta dentro de la sesión, aquellos elementos que nos hagan link con estos factores que yo les voy a comentar. Factores pueden haber muchos. Yo, por un tema de tiempo, me voy a centrar como en los más importantes, pero pues les invito a seguir investigando, por supuesto. Volviendo al tema, ¿cuáles serían entonces esos factores a los que yo como coach voy a estar atento para que mi cliente pueda desarrollar su resiliencia? Bueno, en primer lugar, en mi caso pues yo considero que es uno de los más importantes, es el establecimiento de las relaciones sociales. Eso quiere decir, cómo la persona, cómo mi cliente se maneja en términos sociales. ¿Construye o no construye redes sociales positivas? ¿Es una persona que acepta el apoyo de otro, que brinda apoyo o no? Si es una persona que acepta, que brinda apoyo, que construye relaciones, eso lo va a hacer más propenso a desarrollar su resiliencia. Ahora, hay otros factores también importantes, como por ejemplo la perspectiva que esa persona tenga de los obstáculos que se le presentan en su vida. Cómo interpreta y cómo reacciona ante esos obstáculos. Es de los que ve los obstáculos generalmente como imposibles de superar o no. Es de los que hace todo lo posible, reacciona de manera impetuosa a afrontar ese obstáculo y solventarlo, sobrepasarlo. Eso va a ser una diferencia entre que logre o no desarrollar su resiliencia. También tenemos el tema de la aceptación del cambio. Si se trata de una persona flexible o inflexible, cómo maneja esa persona las frustraciones. En el caso de que todos estamos sujetos a cambio y todos en algún momento u otro pues podemos sentir frustración. La diferencia está en cómo lo manejemos, ¿no? Sin adentrarnos mucho en ese tema, que puede dar para mucho, pues es importante atender a eso que puede ser detalle o parecer detalle, pero que no lo es. También tenemos que atender a cómo la persona, cómo el cliente establece sus metas. ¿Es una persona que establece metas realistas o no? ¿Es una persona que idea o desarrolla un plan para ejecutar acciones que lo conlleven al logro de la meta o no? ¿Es una persona que reconoce
sus victorias, aunque sean pequeñas o no, que todo eso va a influir también en su capacidad de resiliencia. También tenemos por otro lado cómo funciona en términos de decisión y acción. ¿Y a qué me refiero con esto? Si es una persona que decide y actúa ante una situación, ante un problema, o prefiere ignorarlo. ¿Okay? Esto va a ser definitivamente de mucho peso en términos de la resiliencia. También es importante conocer si la persona genera o busca oportunidades de autoconocimiento. Si revisa qué aprendizajes se desprenden de la situación adversa que vivió. Si, por ejemplo, se da cuenta que en medio de esa situación reacciona de una manera específica ante determinados elementos, determinados estímulos, o cómo se siente ante determinadas situaciones. Toda esta información, pero que ya la lleva a un nivel consciente sobre sí mismo. Entonces, tiene una ganancia inmediata en la situación que es pues, incrementar su autoconocimiento. Otro factor importante para el desarrollo de la resiliencia es la autoconfianza, definitivamente. Saber si esa persona confía en sus propias habilidades o no, si confía en lo que comúnmente conocemos como instinto o no, que pareciera extraño, pero tiene una relación muy estrecha con la resiliencia. También si es una persona optimista, es decir, si espera resultados positivos de las cosas que suceden a su alrededor, de las cosas que le suceden a él, si es de esas personas que visualizan lo que quiere o es de las que más bien se preocupa de lo que teme. Todo eso va a influir también en que se le haga más fácil o más difícil desarrollar su resiliencia. También si es una persona que le gusta cuidarse, que atiende su autocuidado. Y aquí me refiero no solamente al autocuidado físico, sino también psicológico. Es decir, que atienda y reconozca las necesidades que tiene en un determinado momento. Que, como dicen por allí, que escuche su cuerpo. Que sabiendo ya lo que necesita, pues eso lo lleve a tener actividades que satisfagan esa necesidad y que le genere disfrute. Hay personas que son más propensas a eso que otras. Y pues también va a influir en buena medida en que se haga más fácil ser resiliente. Ahora, quiero hacer un paréntesis acá, en este pequeño marco teórico súper importante, para invitarlos a que me sigan en mis redes sociales. Me pueden conseguir en Instagram y en TikTok como @psicologa.yolibenitez. Y allí pues estaré compartiendo información de interés para ustedes, información que tiene que ver no solamente con esto de la resiliencia que estamos tocando en este momento, sino también con otras variables, otros constructos de la psicología que son sumamente importantes tanto en el ámbito de los procesos terapéuticos como en los procesos de coaching. Entonces, ya cerrando este paréntesis, pues les decía, ya sabiendo qué es la resiliencia y cuáles son los factores que influyen directamente en que una persona pueda desarrollar esa resiliencia, esa capacidad, pues la pregunta siguiente sería, pues, ¿cómo potenciar esa resiliencia? En este caso, en mi coachee o en mi cliente. Y aquí es donde les decía que puede haber múltiples maneras de hacerlo, múltiples abordajes, pero que me voy a quedar en esta oportunidad en lo que yo considero más elemental, más básico, y que es, pues, sí, la base de cualquier proceso de coaching, que sería, en primer lugar, reconocer, identificar y obviamente también atender a esas creencias limitantes que mi coachee me manifieste en sus relatos, ¿okay? Y que, por supuesto, en este caso estén relacionados con la resiliencia, con los factores
que le permiten desarrollarla o no desarrollarla. Eso por un lado. Pero obviamente no me voy a quedar con atender o reconocer esa creencia limitante, sino que también inmediatamente voy a formular una pregunta o varias preguntas que tengan el objetivo de derribar esas creencias limitantes. ¿Okay? Entonces aquí les traigo un pequeño ejercicio, ¿okay? De lo que pudieran ser creencias limitantes asociadas a la resiliencia y también lo que pudieran ser algunas preguntas que como coach puedo hacer para derribar esas creencias limitantes. Entonces, por ejemplo, si mi cliente me dice, yo prefiero hacer las cosas solo, no necesito apoyo de nadie, ¿ok? Es algo relativamente común. Yo al escucharlo, pues ya se me prende la alerta, lo asocio con el establecimiento de relaciones, que fue el primer factor que les comenté anteriormente, ¿sí? Eso me habla de que la persona no está estableciendo relaciones de la mejor manera. Entonces, ¿qué le puedo preguntar? Le preguntaría, por ejemplo, ¿cómo te podría beneficiar recibir apoyo? O el no haber recibido el apoyo que esperabas en esa situación particular implica necesariamente que no lo recibirás en otra situación o en otras situaciones. ¿Okay? Si, por ejemplo, mi cliente me dice, cualquier esfuerzo es inútil, no hay nada que pueda hacer. Eso evidentemente me está hablando de su perspectiva sobre los obstáculos. Ahora, ¿qué le pudiera preguntar? Bueno, creo que, por ejemplo, le preguntaría, ¿qué otra interpretación podrías darle a esa situación? O, ¿en qué situaciones has podido encontrar una alternativa? ¿Okay? Para ver cómo reacciona ante esas preguntas. Si otro verbatim del cliente fuera, por ejemplo, si no le presto atención, no existe, o no le presto atención para que no exista. O de alguna manera su comportamiento, sus manifestaciones me dan información que me lleva a pensar que esa es la creencia, ¿no? Que está pues vinculada a su visión de cómo decide actúa, ¿okay? Que en este caso se va por el lado de ignorar los problemas. Entonces, en ese caso, yo podría preguntarle, por ejemplo, oye, ¿la situación desapareció cuando decidiste ignorarla? ¿O esa situación mejoró o empeoró luego de que la ignoraste? ¿Okay? Otro ejemplo, otra creencia. Si me dice algo típico, no sirvo para nada. Bueno, yo sé que eso me está hablando del factor autoconfianza, ¿sí? Que la persona no está confiando, creyendo en sus habilidades. Entonces yo le preguntaría, basándome en que todos somos buenos en algo, le preguntaría, ¿cuáles actividades haces fácilmente o haces con facilidad? También le pudiera preguntar, ¿cuándo has tenido buenos resultados? ¿Ya? Si la creencia fuera otra, por ejemplo, me gustaría tal cosa, pero no la merezco. Eso pues yo la asocio con el factor de autocuidado. Y le preguntaría, oye, en este momento, ¿qué te pide tu cuerpo? Supongamos que me dice, por ejemplo, estoy muy cansado, mi cuerpo me pide descanso. Bueno, le preguntaría, si tu cuerpo en este momento te pide descanso, ¿lo mereces o no lo mereces? ¿Okay? Y obviamente pues todo se basaría en la reacción o en las respuestas a estas preguntas. Si me dijera, por ejemplo, quiero lograrlo todo y hacerlo ya, o yo generalmente hago todo ya, o
soy capaz de hacerlo todo y en este momento. Bueno, eso me está hablando de un establecimiento de metas muy ambicioso. Entonces yo le preguntaría, oye, ¿es realmente factible lograr todo eso que quieres lograr en ese plazo? O sea, en este momento ya. O, si la respuesta es sí, ¿en qué datos te estás basando para pensar, para considerar que es realmente factible hacerlo ya, en este momento, en ese plazo que definiste? ¿Okay? Es simplemente un ejemplo, o son simplemente ejemplos, pueden ser muchas las creencias que el cliente nos traiga a colación en la sesión, pueden ser muchas las preguntas que nosotros generemos a partir de ellas, pero lo importante es eso, estar atentos y tratar de derribarlas para comenzar el proceso. Creo que les comenté antes, esta es la parte elemental, básica, la primera parte. Luego de esto, si la necesidad del cliente está enfocada en el tema de resiliencia, pues ya podremos acompañarlo a diseñar un plan de acción, ¿ok? Pero ya se sería el tema de quizás de otra ponencia. Pues hasta los momentos me detengo en esto, que considero que es lo primordial, y sobre todo con el mensaje final de que tu cliente sí puede potenciar su resiliencia y que lo puede hacer a través de tu práctica como coach, ¿okay? De que estés atento, de que generes las preguntas, de que generes la acción o propicies la acción, ¿okay? En este sentido, y un poco en consonancia al ejercicio que le mostré ahorita, quisiera ofrecerles una guía práctica sobre creencias limitantes asociadas a la resiliencia y posibles preguntas para derribarlas. Esto pudiera ser útil sobre todo cuando estamos comenzando a trabajar con este tipo de variables. No quiere decir que la persona va a decir exactamente eso y que le vamos a responder con esas preguntas, pero sí nos puede ayudar a tener como mayor noción y que el proceso fluya, ¿no? La sesión pueda fluir más en este sentido. Si les interesa contar con esta guía, con muchísimo gusto se las proporciono. Solo tendrían que pedírmela o solicitármela a través de mis redes sociales que les comenté hace unos minutos. Y bueno, ya finalizo esta presentación, esta ponencia. No sin antes, por supuesto, agradecerles el tiempo que han dedicado a escucharme y, por supuesto, esperando que toda esta información les sea